No está Marta. Harold. Sí, sí, dígame, lo escucho. Sí, Harold, yo hacía una pregunta. ¿A qué temperatura se evapora el agua? Mm, la temperatura de la evaporación del agua está a 37, pues, ¿no? ¿Seguro que a 37 No, grados no. yo puedo tener a vapor de agua? A ver, un momento, por favor. Mm, Aquí en Arequipa, ¿a qué temperatura se...? No, no, en cualquier sitio. Vamos, una media, ¿no? Una media, ¿no? Porque entonces lo que estamos tratando de hacer es un destilador solar de agua, ¿no? Y lo más común para nosotros destilar agua es cambiarlo de fase, ¿no? Llevar el Efraín, si agua quiere le ayuda líquida. aquí a Harold un poquito. Sí, claro que sí. Listo, el agua se evapora normalmente a nivel del mar a 100 grados centígrados. Entre más alto vamos en la montaña, la temperatura disminuye por temas de diferencia de presión. Sí, Gracias. Pero la temperatura es 100 grados centígrados. ¿sí? ¿Qué Pues, dices, Harold? ¿Eso es cierto? Claro que sí, ¿eh? Si suena, lo suena como dice, acierto. pero eso varía también dependiendo del acercamiento que se llama al mar y a la sierra, ¿no? Sí, pero esas variaciones son bastante pequeñas, ¿no? Vamos a decir, si tenemos a nivel del mar, se evapora a 100 grados centígrados cuando lo hiervo, cuando yo estoy en Huancayo se evapora a los 95, 97 grados, ¿no? No es mucha la diferencia. Ahora, si yo les digo que el agua se evapora a cualquier temperatura, ¿me creen? ¿O Correcto. creen que me equivoqué en No, sí algo? le creo, pero la siguiente pregunta es ¿bajo qué presión? ¿Bajo qué presión podría ser? Entonces, sí, es eso. Lo que tenemos que la presión que trabajamos es la presión normal a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, o en cualquier sitio, ¿no? Es a cualquier lugar, y eso lo podemos ver en todo instante, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de rocío, que depende básicamente de dos temperaturas, ¿no? Lo que tenemos que buscar, digamos, es el punto de rocío. La temperatura del bulbo seco y del bulbo húmedo deben de tener un diferencial de temperatura de tal manera de que se produzca el cambio de fase. Si yo logro tener eso, cosa que yo tengo todas las madrugadas, en la mañana, por ejemplo, cuando ya está amaneciendo, nosotros vemos gotitas de agua en las plantas. O en el carro, están yendo en el carro y la luz se empaña, el carro se empaña, estás corriendo en el carro, no hay nada, y de pronto, ¡pum!, se empañó adentro, que se condensó el agua en la luna. ¿Y qué pasó? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que está pasando en ese instante es un fenómeno físico tal que el agua está cambiando de fase. El agua que está en el ambiente, como vapor, está condensándose. Entonces, en un destilador solar, es eso lo que estamos buscando. Y no necesariamente tenemos que llevar a 100 grados centígrados. Yo un poco les preguntaba esto porque siempre nosotros nos han enseñado, o estamos acostumbrados, es parte de nuestro entorno, ¿no? Decir que el agua hierve, o sea, cambia de fase a 100 grados. Y eso no es cierto, pero no es del todo cierto, porque el agua puede cambiar de fase a cualquier temperatura. Y entonces, lo que vamos a tratar de un destilador solar, por ejemplo, para producir el efecto de destilación del agua, vamos a tratar de llegar a esa temperatura del punto de rocío. ¿Cómo llegamos al punto de rocío? Entonces tenemos que buscar un diferencial de temperatura. El resto ya es cómo lo hagamos, cómo queremos trabajar. Vamos a trabajar destiladores curvos, planos, de madera, de concreto, de acrílico, de vidrio, no sé, eso ya no, eso no es, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahora un poco cómo aplicamos. El otro es un secador solar. ¿Qué es el proceso de secado? El proceso de secado, por ejemplo, no es conocimiento nuevo. El proceso de secado se ha dado en el tiempo y todas las culturas lo hacen. Lo hacen en forma, inclusive algunos sin darse cuenta, ¿no? ¿Cómo preparan, por ejemplo, en el Cusco el chuño de papa o la papa seca? Lo sacan en la madrugada, cuando cae el hielo, y luego lo dejan al sol. Y de tal manera que esa papa se deshidrata. Todo el agua que tiene se evapora y se va y se queda seco, ¿no? ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo hacen la fruta seca? Lo colocan en un elemento que tiene un calentador que eleva la temperatura, pero a la vez que tiene un flujo, ¿no?
y el objetivo es que el agua que tiene el producto se vaya. O sea, el objetivo del secador es quitarle el agua al producto. Entonces, ese es el principio que tenemos que hacer. Entonces, en el primero, en el destilador, tenemos que buscar el punto de rocío. En el segundo, ¿qué tenemos que buscar? Que tenemos que buscar una corriente de aire que tenga una temperatura superior, ¿no? O un poquito más alta. ¿Por qué? Porque a medida que el aire aumenta de temperatura, aumenta su capacidad de retención de agua. Entonces, ese aire se va a llevar el agua y eso es lo que estamos buscando, que se seque. Y el tercero que vamos a ver son las termas. Las termas solares, que son, el objetivo de nuestra clase de hoy día, es cómo calentamos el agua. El objetivo es calentar el agua. Entonces el objetivo es que todo el calor, o el máximo calor que se tenga, se transforme en temperatura. Entonces miren, principios físicos, diría un poco diferentes, unidos porque es la energía solar, y la diferencia es el fluido donde están trabajando. En este caso estamos trabajando con agua, en este caso estamos trabajando con aire, y en este caso estamos trabajando con un cambio de fase. No estoy incluyendo las cocinas solares, que todo es un mundo. Un poco les comento, una cocina solar es un área, una superficie confinada, donde se concibe para elevar la temperatura y hacer la cocción. Se pueden hacer cocinas solares de cartón, de madera. El objetivo es que lleguen a 120 grados, a 140 grados, que es lo máximo que puede llegar una caja. Y en un lapso de 2 horas tienes sancochadas las papas, puedes cocer carne, puedes cocer pescado, puedes hacer lo que sea. O sea, podemos hacer lo que... Entonces, lo que les quiero decir con esto es que nosotros podemos hacer con la energía solar todo lo que hacemos en forma convencional. Se cobra 2. Sí, ¿hay problemas? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, un audio se prendió por casualidad. No, yo pensé que era el mío. Está bien, continúo entonces. Miren, esto es un destilador solar. Este es un destilador solar básico, pero funciona. Miren, este es una superficie o un área que es estanca. El resto es una superficie de soporte. En ella tenemos una cantidad de agua, una pequeña cantidad de agua para que produzca fácilmente esa evaporación o ese punto, ¿no? Entonces, los rayos solares caen en esta parte de acá, en la parte del fondo hay una superficie negra que va a calentar esta parte de agua. En esta parte de aquí tenemos un vidrio donde está cayendo el sol, aquí se está creando el efecto de invernadero, y está aquí donde se produce el cambio de fase, el punto de rocío. ¿Sí? Entonces, el agua se evapora, se pega en el vidrio, se condensa y comienza a caer en forma de gotitas. Yo puedo tener aquí agua de mar o agua salubre. Cuando se evapora, ustedes saben que solamente se evapora el agua, el resto se queda, la sal se queda, se pega y llega. Cuando un destilador está bien hecho, está bien calculado, en esta parte de acá se forma una lámina que cae en forma continua, o sea, inclusive es transparente. Cuando un destilador no está bien calculado, esta parte de aquí se pone como si hubiera una nube, se oscurece. Entonces el objetivo es buscar el ángulo de instalación de tal manera de que el agua no forme gotitas, ni se caiga, sino que el total se resbale y se vaya hacia la parte de la unión. Entonces toda la parte de ingeniería está en eso. Entonces las prácticas, los laboratorios que hacemos para buscar esta solución están orientadas hacia buscar cuál es el mejor ángulo, cuál es el mejor material, con cuánto, vamos a decir, con cuál de ellos funciona mejor. Y se ha determinado, por ejemplo, dentro de lo que son los muchos estudios que se han hecho sobre esto, de que cada metro cuadrado de área tiene aproximadamente una producción entre 8 y 15 litros por metro cuadrado por día. Entonces yo, por ejemplo, digo, estoy en Perú,
tengo una cantidad de pueblos o de asentamientos humanos o caletas pequeñitas de pescadores a lo largo de la costa peruana y alrededor de más o menos unos 150. Y esas personas, ¿cómo toman el agua? Un camión les lleva una vez cada 15 días. Les deja en cisternas y regresa después de 15 días. Y los problemas es para la gente que vive ahí. Los problemas estomacales, la mala calidad de agua y todo lo demás, ¿no? ¿Cuándo bien podríamos hacer, digamos, una serie de destiladores solares y la gente podría tener agua, si bien es cierto, no en abundancia, pero lo suficiente para poder comer, ¿no? Ahora, lo que se necesita es el agua potable, porque el agua de mar para lavarse están ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace? La gran pregunta es, ¿por qué no hacemos en el Perú en forma masiva? ¿Por qué no hacemos? No hay, ¿no? Simplemente al inicio lo decíamos esto, ¿no? Simplemente, o no se conoce, no lo conocen, no sabemos que existen, porque no es parte de nuestra formación. Lo estamos haciendo cuando ya estamos afuera, ¿no? Entonces, imagínense, un funcionario público que nunca ha visto este aparato funcionar, para él no existe. Entonces, para él no es solución, está buscando la parte convencional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, una apuesta por lo que no conoce. Y básicamente eso es todo para los equipos no convencionales, ¿no? Vamos, los destiladores no contienen sales minerales ni impurezas. Bueno, es el grado de optimización del agua, el grado de destilado, es bastante fuerte. Porque si uno quiere consumir esa agua, tiene que añadirle sales, porque si no produce deshidratación. En cuanto a lo que son usos, bueno, los usos son en todos los sitios que se necesite agua, ¿no? Y ¿cuánta agua necesita una persona para vivir? ¿Tienen una idea? Una persona para vivir, según la OMS, necesita 5 litros por persona por día. O sea que si yo tengo un destilador de este tipo de 1 metro cuadrado, alcanzaría casi para una persona y media, ¿no es cierto? Entonces, es factible, ¿no? Un lugar donde existen un bloque de personas podrían calcularse el número de acuerdo a la cantidad que necesitan. Y existen de diversos tipos. Hay destiladores en cascada, ¿no? Muchos tipos. Todas las variantes que puedan haber, sin embargo, todos utilizan el mismo principio. ¿Qué es lo que están tratando de hacer a lo largo de mejorar? Es que en vez de sacar 5 litros por metro cuadrado o 15 litros por metro cuadrado, llegar a sacar 20 litros o sacar 30 litros por metro cuadrado. O sea, reducir el tamaño de la instalación para ver. Pero ¿cómo se hace eso? Cambiando de materiales, haciéndolo más óptimo, buscando el mejor ángulo. Entonces, ese es el trabajo de la gente de ingeniería, buscar cuál es el mejor material que ya existe, seleccionar de ellos cuál es el mejor ángulo, hacerlo lo que todo ingeniero debe hacer, ¿no? Hacer lo que todos hacen al menor costo y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, si nosotros logramos hacer eso, entonces estamos cumpliendo nuestra función. Entonces, lograr que produzca más al menor costo posible. ¿Cómo funciona? Normalmente lo que tiene, en este caso de aquí, es separado. Esto de acá están separados y este es el agua salada. Los rayos del sol están cayendo, se está produciendo la evaporación, en este lugar se produce la condensación y el almacenamiento de agua. Ese es el principio. Y sobre eso tendríamos que trabajar. ¿Sí? Básicamente lo que hay que separar es cómo separar el agua destilada del agua de mar, ¿no? O del agua salada o del agua contaminada. En este lugar estamos por acá. Existen tipos de medidores. Claro, en esta parte de acá, para mantener este nivel de acá, esta profundidad es la profundidad crítica, ¿no? Que hay que mantenerla constante. Entonces aquí normalmente tiene un sistema de control para mantener esto, ¿no? Después esto de aquí normalmente es un vidrio, está entre 8 y 15 grados de inclinación,
un sistema de recolección de los más simples y eso es. En cuanto a lo que es el secador solar, el más simple que existe, como les dije, es una superficie o un área en la cual yo voy a ingresar aire frío y seco, voy a calentar el aire y por aquí va a salir aire caliente y húmedo. ¿Por qué? Aprovechando la propiedad del aire, de que cuando aumenta su temperatura, aumenta su capacidad de retención de agua. Ese es el principio que vamos a utilizar. Después, ¿qué cantidad de aire va a pasar por acá para secarlo? Totalmente cuantificable, ¿no? Esas son ecuaciones de termodinámica que nosotros podemos utilizar. Entonces podemos predecir en cuántas horas se va a producir el secado del mango, el secado del plátano, el secado de lo que ustedes quieran, o el secado de la carne. Entonces es totalmente, debe pasar, no sé, 50 metros cúbicos de aire a 27 grados. Esa es la cantidad de agua que se debe salir. Entonces, eso se cuantifica. Pero también existen de diversos tipos. Si bien es cierto que la función principal del secador es llevarse el agua del producto, entonces pueden ser construidos de diferentes materiales. Normalmente son de madera o son de metal. En la parte superior tienen una cubierta o de vidrio o de plástico, que no se deteriora muy rápido. Y eso es un secador. ¿Se imaginan, se imaginan ustedes, por ejemplo, la carne seca cuánto cuesta en el mercado del Cusco, que hay más posibilidades, porque acá en Lima no encontramos. En el mercado del Cusco, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un kilo de carne seca? ¿Alguien me puede decir? Creo que está 15, 18 soles. Ni idea. Más o menos, la vez que yo estuve por ahí, costaba más o menos esa, ¿no? Y en alguna oportunidad me tocó estar en un terminal, en un aeropuerto, donde costaba $80 el kilo. Y la pregunta era, oye, y nuestra carne seca cuesta 18 soles. Y esta carne cuesta 80. Dicen, ¿cuál es la diferencia? El aeropuerto que me estoy refiriendo es el aeropuerto de México, por este caso, ¿no? Yo me quedé en México, estaba viniendo a Perú, y mi vuelo se retrasó. Entonces, en el aeropuerto existe un inmenso mercado, ¿no? Todo, creo que son 3 pisos de tiendas, y en una de las tiendas entré y me llamó la atención, ¿no? Entonces, como cosa que uno llama la atención, pregunta, ¿no? Entonces fue la primera vez que me tocaba ver la diferencia de precios, y nosotros no le damos valor a lo que tenemos. Y luego el análisis, ¿por qué cuesta tan poco? ¿Por qué cuesta tan poco? ¿Por qué no cuesta más? ¿Por qué ellos lo venden tan caro y por qué lo nuestro cuesta tan barato? ¿Alguien me puede decir? ¿O alguien tiene una idea por qué es? Es la calidad de secado. Lo nuestro cuesta, vamos a decir, tan barato porque el secado es un secado natural. Lo han puesto al sol y lo han dejado hacia el charqui. Normalmente las comunidades altoandinas que se dedican a la cría de alpacas, a la cría de llamas, cuando llegan a la producción, ellos matan a estos animales y los secan al sol. Luego lo bajan al Cusco para cambiarlo por productos o venderlo. Entonces, por eso es relativamente bien barato, porque tiene partículas de tierra, porque tiene partículas de pajaritos, porque tiene partículas de pericotes, de ratas. Entonces la gente que agarra encuentra, dice, no, eso no tiene valor. Entonces su valor es bajo, ¿no? La diferencia del otro, ¿qué? Está empacado al vacío, ¿no? Tiene un empaque al vacío, tiene un sello de una entidad que dice, oye, este producto está hecho dentro de los estándares. Esa es la diferencia. Entonces, podemos hacer una industria de secado, digamos, apoyar a la gente que vive en las partes altas, pero ellos ya lo secan, ¿no? Es cuestión de darle un poco de tecnología, ¿no? Y utilizar un secador de buena calidad, generar una buena marca y empacarlo al vacío. Y vamos a ver si cuesta igual, ¿no? Entonces, eso cambiaría mucho las comunidades, ¿no?
Bien, el principio, y estos son algunos tipos de secadores, ¿no? Este es el secador directo. Es un secador de tipo directo, normalmente tiene un ángulo de instalación para la parte alta, y acá tiene un doble fondo. Tiene un fondo con una malla, donde entra el aire por abajo y sale por la parte alta, llevándose la humedad del producto. Este también es otro, sino que está a este lado de acá, tiene un área donde recepciona calor. Y esta parte de aquí es donde están los productos. Y como ven, esto es de madera, cubierto con plástico. O sea, un secador no necesariamente tiene que ser de acero inoxidable, ¿no? Normalmente lo de acero inoxidable es lo que se va a comercializar, por ejemplo, para que yo pase, dije esa, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto, por ejemplo, de apoyar una fábrica de quesos en Andagua. Entonces, toda la parte del tratamiento de la leche tenía que ser de acero inoxidable. Y el sistema de energía era con energía solar. Eran colectores solares térmicos. Y se producía el proceso de pasteurizado. Y solamente por generar la marca, empacarlo al vacío y pasteurizar la leche, pasaba de 11 soles el kilo a 18 soles el kilo. O sea, 7 soles más por hacer eso de ahí. Y vamos a decir, la compra del producto, los que tenían la empresa, lo tenían casi a un mes adelante. O sea, tú querías comprarte un queso, tenías que pagar un mes antes. Y es factible hacerlo. Como les digo, si hay, el que hicimos nosotros está en Andagua, uno en Andagua y el otro está en Huancarama. Si hubiera más tiempo, yo les pasaré el video, pero no tenemos tiempo. Les voy a dar algunas direcciones que vean después, ¿sí? Entonces, sí es factible, ¿no? Es factible utilizarlo, ¿no? Las secadoras, este de aquí son la de radiación solar directa, y estas son las indirectas, y el propósito básicamente es quitar el agua del producto. Luz solar, ¿sí? Este es el principio fundamental. Tienen la luz, sí, el área, en esta parte de acá tiene una superficie negra, donde la radiación solar se va a transformar en calor, el aire que pasa por aquí se va a calentar por efecto de termosifón, o el aire caliente es menos denso que el aire frío, se eleva, se lleva el agua o la humedad del producto, y luego sale, y esto se produce. Y tenemos el secador del producto. El aire recorre la secadora por convección natural, el aire se calienta al pasar por el ecuador, luego enfría parcialmente mientras recoge la humedad del producto. El producto es calentado tanto en el aire caliente como en la luz directa. El aire escapa a través de la chimenea. Esos son los pasos fundamentales del secador. Todos los secadores entonces van a tener. Ahora, se pueden construir desde los más chiquitos hasta los más grandes. Este es un secador chiquito, por ejemplo, solamente es una pequeña caja que tiene una especie de malla en el fondo, y se puede secar productos pequeños. En este caso está secando plátanos, creo que hay un plátano en ese. Se puede secar de todos, manzanas, naranjas. Y este es un secador más elaborado, ¿no? En este caso, por ejemplo, se seca algunos productos que se oxidan o que cambian de calidad cuando le cae el sol. Hay productos que se pueden secar directamente al sol, y hay productos que no se pueden poner al sol porque cambian de color. Y al momento de cambiar de color, cambian su valor en el mercado. Entonces, hay que secarlos en forma directa. También la temperatura. Entonces, estos secadores se pueden, vamos a decir, controlar esas temperaturas. Podemos controlar más o menos temperatura controlando el tamaño de las ventanas. Entonces, toda esta parte está cargada de productos, y en esta parte de aquí es donde llega el sol y se calienta. Entonces, aquí entra el aire frío y seco, pasa a través de los productos y sale como húmedo. Cuando hay que secar cosas grandes, madera, por ejemplo, se hacen especies de invernaderos inmensos, ¿no? Donde el tamaño de las ventanas están en las partes bajas y las salidas en las partes altas, ¿no? Los secadores de café son de este tipo también. Miren, este es un secador. Se puede secar de todo, se puede secar desde vamos a decir, hierbas, hasta carne o pescado.
La calidad, la construcción, depende de ustedes. Depende del diseño que hagan ustedes para su aplicación. Bien, ¿alguna pregunta sobre estas aplicaciones antes de entrar a lo que son termas? ¿Ninguna? Ninguna, entonces continuemos. Una terma solar, ya hemos dicho que básicamente el trabajo de esta terma es transformar el calor o la radiación solar en calor reflejado en agua. Entonces, nuestro objetivo es calentar agua. Pero como para calentar el agua también debemos de tener algunos criterios. ¿Cómo hacemos circular el agua entre el tanque y el colector? ¿Cómo hacemos cuando tenemos vamos a decir, un tanque abajo del colector? O el arquitecto nos dice, ¿sabes qué? Si usted pone un tanque arriba de su techo, toda la arquitectura se malogra. No tiene que colocar en la parte interna. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hay variaciones. Se pueden tener termas donde los colectores están expuestos al sol de frente con el tanque, donde guardamos el tanque. Entonces, hay unos que tienen circulación natural y hay otras que tienen circulación forzada. Pero siempre el objetivo es calentar el agua. Miren, esta es una terma de 1500 litros. Y todo por termosifón. Entonces, cada uno de estos colectores tienen alrededor de 2 metros cuadrados cada uno. Y aquí hay un tanque de 1500 litros. El objetivo es calentar el agua acá. Acá tiene todo un sistema aislante. Ese sitio es Huaraz. Entonces hace mucho frío, tiene inversiones térmicas, vamos a decir, no tan seguidas, pero las tiene. ¿Qué pasa si hay una inversión térmica? Entonces esto aquí se congela. Y si se congelan el agua dentro de los tubos, ¿qué sucede? Se revientan. Entonces tiene que ser un tipo de conexiones especiales, ¿no? Esta es una en Huamanga, ¿no? Usted aquí es en Ayacucho. Es una también de 1100, pero en este caso de aquí están conectados en un alero. Y esto fue casualidad. Este alero ya estaba y estaba orientado hacia el norte. Y justo tenía la inclinación que se necesitaba. Entonces, en el diseño que se hizo para hacer el diseño de esta terma, fue utilizar lo que ya existe, hacerlo encajar en el alero y colocar la terma. Entonces, no se varió mucho la arquitectura y el uso. Y esta terma se utilizaba se usó en la época es un albergue del padre Antúnez de Mayolo, cuando se salía de la época, vamos a decir, de la época subversiva en Perú. En la época que hubo esa zona fue la más convulsionada de nuestro país, como saben ustedes, y el padre tenía un albergue para niños huérfanos de padre y madre, ¿no? O sea, tenía alrededor de casi 80 niños que había recogido de la zona, que se habían quedado sin mamá y sin papá y no tenían dónde ir, entonces él los crió en este albergue por muchos años. Entonces, en esa época yo trabajaba en la Universidad Católica y con el ingeniero Miguel Hachis, y trabajamos esta terma para ellos, ¿no? Que fue interesante, fue bonita. Estas son termas de 600 litros, son termas de 600 litros, pero ¿cuál es la particularidad? Como ustedes miran, estas están colocadas acá en Lima, en Ancón. En Ancón existe todavía una fundación, la Fundación Odría, y que tiene 2 colegios todavía, ¿no? La fundación los mantiene, y ellos tienen a los niños de la zona durante el internado en el invierno. Entonces una de las monjitas decía, oye, el agua es muy fría, pero se mueren los niños, se enferman mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que se hizo fue una posibilidad de cálculos para ver cómo podemos elevar el agua, la temperatura del agua. Y bueno, ustedes saben que Ancón es nublado toda esa época. Pero como también sabemos que los colectores aún así calientan, si no calientan como cuando hay una radiación directa, ¿no? Muy fuerte. Pero normalmente están calentando unos 6 grados sobre la temperatura, son 4 grados sobre la temperatura ambiente y 6 grados sobre la temperatura del agua. Entonces, y era suficiente para, digamos, poner el agua un poco tibia, no tan fría, ¿no? Entonces, sí trabajaron mucho tiempo en el colegio, porque el agua ya no estaba fría. Si el agua estaba en 14, la terma lo tenía en 20. Entonces los chicos ya podían bañarse. Entonces el problema aquí era de que el óxido es demasiado fuerte, la corrosión es demasiado fuerte. Y las
termas tuvieron que ser pintadas de color negro, reforzadas y todo. Vivieron mucho tiempo. Estas también son baterías de termas. Mira, estas son, miren. Estas también son en ANCO. Miren cómo están. Pintadas con undercoatings para que puedan resistir las inclemencias del tiempo, ¿no? Y estas levantan como, son 6 grados sobre la temperatura del agua.